Cuando Dios necesita hacer grande a un hombre, hacerlo extraordinario, ¿qué hace con él? Lo aísla. Eso es hacer que una persona sienta o esté completamente sola, totalmente apartada de los demás. Un hombre puede tener muchas distracciones que le impiden convertirse en el hombre de Dios que necesita ser para su futuro y para el reino, ya sean mentales, espirituales, físicas o emocionales. Es algo que le impide convertirse en ese hombre que Dios necesita que él sea. Entonces Dios pondrá a ese hombre en una temporada de aislamiento, una completa desconexión del mundo, para moldearlo en el hombre que necesita ser. Lo cortará de cualquier cosa que le impida cumplir su propósito. Cualquier cosa que pueda distraerlo, ya sea pecado, personas, negocios, proyectos, hobbies, etc. Y mientras recibía esta revelación, quería compartir esto con todos ustedes. Verás, la historia de José es interesante, porque luego de haber sido escogido por Dios y separado por él, fue vendido por sus hermanos y llegó como esclavo a la casa de Potifar. Allí tuvo que hacer todo como él siempre sabía hacerlo, como para Dios, haciendo todo lo que se le ordenaba en la casa de Potifar, siendo siervo de Potifar. Y él pudo hallar gracia ante los ojos de Potifar. Y dice la palabra que Potifar lo puso por encima de todas sus pertenencias, de todo lo que él tenía. Luego de Potifar estaba José. Pero mientras José estaba en la casa de Potifar, luego de continuar siendo obediente a Dios y hacer todo como para Dios, la esposa de Potifar salió a tentarlo. Y José hizo lo correcto ante los ojos de Dios. José huyó de la tentación, así como todos nosotros debiéramos huir de ella cada vez que se presente. Pero la mujer de Potifar, haciendo uso de la mentira, engañó a su esposo y le hizo creer que José era el que quería con ella. Y Potifar, por supuesto, siendo un hombre de orgullo y honor, no podía hacer otra cosa nada más que enviar a prisión a aquel que quiso mancillar la reputación de su esposa. Entonces vemos cómo José terminó en la cárcel por hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Pero es porque el Señor tenía preparado otras cosas para él. Y según continuamos la historia, podemos ver que no era en la casa de Potifar donde Dios necesitaba a José. Era en la cárcel donde lo necesitaba, para poder poner en sus manos la promesa que hizo desde el día en que nació. Promesa que le hizo a su padre Jacob. Promesa que le fue revelada en su sueño aún cuando era un niño. A veces no comprendemos por qué estamos pasando por una situación. A veces nos preguntamos por qué Dios está permitiendo que estas tempestades y estas situaciones sucedan en nuestras vidas. Pero lo que aprendemos es que cada vez que Dios te lleva a un momento de aislamiento, a un momento de soledad, a un momento en el cual tú piensas que estás pasando por sufrimiento, ahí es que se revela una verdad muy importante. Es en los momentos de dolor y sufrimiento, en los momentos de angustia en los cuales no comprendemos por qué estamos pasando por una situación, que somos impulsados más fuertemente a acercarnos a Dios. En los momentos que más nos sentimos perdidos, es en los cuales sentimos la mayor necesidad de buscar dirección divina. Es ahí donde comenzamos a orar. Es ahí donde comenzamos a buscar de la palabra. Es ahí donde comenzamos a entrar en una comunión con el Espíritu Santo, que al final nos revelará y nos llevará al propósito divino de Dios para nuestras vidas. Cuando José estaba en la cárcel, tuvo que prepararse. Yo me imagino a José orando y buscando dirección divina. Y él ahí en la cárcel, ¿qué hizo? Lo único que él sabía hacer, lo único que realmente le había funcionado en la vida, él comenzó a hacer ahí, en la cárcel, todo como para Dios.
Todo lo que el jefe de la cárcel quería, él lo hacía. Pero él no lo estaba haciendo para el jefe de la cárcel. Él lo estaba haciendo para Dios. Y por lo tanto halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y una vez más, Dios demostrándole a José como por un pequeño reflejo de lo que tenía preparado para él, así como lo hizo en la casa de Potifar, lo puso segundo al mando. Lo puso prácticamente por encima de todos los demás prisioneros. ¿Y por qué Dios hizo eso? Aún no lo sacó de la tormenta. No lo sacó de la cárcel. Las cárceles de esos tiempos, hermano, no eran como las cárceles de ahora. Había gran sufrimiento. El sufrimiento no paró, pero aún en medio de su dolor, Dios proveyó refugio. Dio manantial de agua en el cual pudiera refugiarse, esperando en Dios, sabiendo que Él cumpliría su propósito. ¿Y qué sucedió? El faraón arresta al copero y al panadero, porque sabía que uno de ellos le había jugado sucio, pero no sabía cuál. Y dijo, pues mientras averiguo quién de estos dos fue el sinvergüenza, lo voy a meter en la cárcel. Y allí ya Dios había posicionado a José con el acceso necesario para poder entrar en la celda de estos prisioneros y poder conversar con ellos. La palabra enseña que los dos tuvieron un sueño y a los dos José le interpretó el sueño. Y así como dijo José que iba a suceder, así mismo sucedió. El faraón descubrió que el panadero era el que le había jugado sucio y lo mató. Y restauró al copero y lo puso nuevamente al lado del faraón en su puesto original, con todas las honras. ¿Y José dónde quedó? ¡Ajá! José tuvo que seguir en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más tuvo que pasar José en la cárcel? ¿Y por qué? Porque el proceso de preparación para lo que Dios tenía preparado para él necesitaba ser más largo. Porque mientras más alto Dios quiere ponerte, por más tiempo tiene que prepararte. Es más profundo el nivel de santificación que tú necesitas para poder ejecutar la responsabilidad que Dios tiene preparada para ti. Por lo tanto, José tuvo que quedarse en la cárcel. ¿Y qué hacía José? Él siguió haciendo todo como para Dios. Y dice la palabra que un día el faraón tuvo dos sueños. Y esos dos sueños le perturbaron la mente grandemente. Él mandó a llamar a todos los brujos y adivinos para interpretar sus sueños. Y nadie pudo hacerlo. Y ahí un día el copero dijo, espérate un momento, si cuando yo estaba en la cárcel yo tuve un sueño y el panadero también. Y allí había un muchacho que lo interpretó. El faraón mandó a llamar a José inmediatamente. José, luego de interpretar los sueños y revelarle al faraón sobre las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, lo que significaban y los tiempos de prosperidad y de sequía que venían, el faraón puso a José a cargo de todo el reino. Dice la palabra que no había segundo antes que José, que primero iba el faraón y luego iba José. El propósito que Dios tiene con tu vida es tan grande que Él tiene que prepararte firmemente para poder poner en tus manos grandes cosas. Pero es tu deber esperar y continuar haciendo todo como para Dios. No te preocupes, que Dios cumple sus promesas y tú no vas a ser el primero con el cual va a comenzar a romperlas.